Bueno, anoche, por lo menos en mi barrio hubo menos pirotecnia. Sí. Creo que hubo menos pirotecnia. Absolutamente. Ahora, todavía hay locos que en algunos barrios disparan tiros al aire. Y esta es la historia de un joven que estaba celebrando con su familia, albañil de 30 años, nos vamos a meter en esta historia, que termina muriendo la noche de Navidad porque una bala perdida lo mata, no lo deja llegar al hospital, nada. Un delirio. Esto ocurrió en Lomas de Zamora. Tenemos algunas imágenes para compartir. Esta mujer es la esposa de Mario David Benítez, un albañil de 30 años. Mirá, ahí está su familia. Estaba con su familia, sus nenes. Estaban en el patio en una noche calurosa, celebrando la Nochebuena. Mirá cómo quedaron al otro día. Mirá la historia de Navidad de esta familia. El padre de la familia, 30 años, albañil. Mirá qué prolijita había hecho su casita, ahí en un barrio humilde, de casas de laburantes, casas bajas, en Lomas de Zamora. Sin embargo, una bala que no se sabe, y qué difícil va a ser saber de dónde vino, cayó en el patio donde estaban celebrando la Nochebuena y terminó con la vida de este joven laburante de 30 años. Así está la historia en una Navidad gris para la gente de ese barrio al otro día. Y estamos trabajando en vivo, ahí con nuestro móvil. Está Paula Ambrosio para contarnos más de esta fea, triste historia de Navidad. Buenas tardes, Claudio. Estamos en el UPA, el lugar en donde trajeron a este hombre de 30 años, a David, Mario David. Se encontraba, como vos decías, festejando la Navidad junto a su familia. Pasaron 15 minutos de las 12 de la noche. Estaba en el patio de su casa, esa imagen que veíamos, acompañado de su hijo de 8 años, de su suegra, de su mujer. Pero Karina, la viuda, había escuchado detonaciones. Había escuchado fuegos artificiales, pero también identificaba que lo que estaba escuchando en ese momento eran disparos. Y como no es la primera vez que los festejos en esa parte de Lomas de Zamora se realizan lamentablemente de esa manera, tirando al aire proyectiles que después caen con la misma fuerza que son disparados e impactan en cualquier lugar, autos, casas. En este caso impactó en el cuello de este hombre de 30 años. Karina le dijo a David, entra a los chicos porque escucho disparos, tengo miedo. Él entra a los chicos, le dice a su suegra que también entre, pero se queda apoyado en la puerta de la casa, inclusive cubierto por un techo. Pero la bala ingresa de costado, él se agarra el cuello y en ese momento le dice, sentí algo en el cuello, no estoy pudiendo respirar bien. Ella lo ve que comienza a sangrar, ve inclusive que había recibido este impacto de bala. Entonces lo traslada directamente a este UPA, pero cuando el hombre llega acá, lamentablemente no se pudo hacer prácticamente nada. A los pocos minutos fallece. En ese momento se presentan varios efectivos policiales. La bala quedó dentro del cuerpo de este hombre. La pericia se va a realizar el próximo jueves y ahí van a poder identificar qué tipo de proyectil. Pero como vos lo decías, Claudio, realmente es muy difícil saber de dónde vino el disparo, de qué arma es. A ver, no son armas reglamentarias, no son armas legales en la mayoría de los casos. Y es por eso que muy difícilmente se logre identificar a la persona que disparó. Lo que sí se sabe es que es en un rango muy cercano a la casa de David, ¿sí? No más de 3 cuadras a la redonda, y por eso la familia está realmente desesperada, pidiendo que se realicen allanamientos, que se realice finalmente este jueves la autopsia y que se determine entonces de dónde vino ese proyectil. David dejó a su mujer y a un nene de 8 años, y mientras estábamos realizando la nota tuvimos en algún momento que dejar de hacerle preguntas a Karina porque se escuchaban detonaciones constantemente. Este tipo de detonaciones que van a escuchar ustedes en el sonido ambiente del comienzo de la nota, de la historia que nos contaba Karina. Nosotros estábamos acá festejando, hacía 15 minutos que habíamos terminado de brindar, salimos para acá afuera, habíamos metido a nuestro nene adentro por el tema de los cohetes y eso, y él quedó acá en la puerta de mi casa, cuando de repente se agarró del cuello, se escuchó como un golpe, se agarra del cuello, y entra adentro y me dice, Cari, me dice, ayúdame, me dice, David, ¿qué te pasó? Le digo, me dieron un tiro, me dice, y le saco la mano del cuello y tenía
la bala, o sea, no la bala, sino un orificio acá en el cuello lleno de sangre. Y bueno, y ahí fue cuando lo llevamos con mi hermano al hospital. Y nada, llegó vivo al hospital. Supuestamente hicieron todo lo que ellos pudieron y él falleció de un paro. Fue una bala perdida, no sabemos de dónde vino, sabemos que fue del lado de enfrente de la casa porque él estaba acá de este lado. Estábamos todos tranquilos, todos festejando en familia con los chicos, todo, y de repente ya no estaba por una bala que un inconsciente sacó un arma y tirando tiros sabiendo que hay un montón de chicos. Estaba mi mamá, estaban todos mis hijos en el medio del patio. Y bueno, y estaba mi hijo el mayor al lado de él. ¿Suele haber este tipo de festejos por el barrio? Siempre, tiros acá atrás siempre, siempre. Es costumbre ya. Por eso es que yo estaba adentro y le pedí que me meta a los chicos adentro y él se quedó atrás, debajo del techo. No sé qué decirte. Paula, ahí intentábamos escuchar de fondo, vos lo corroborás. Hoy cuando hiciste la nota se seguían tirando tiros al aire en el barrio. Sí, Karina nos dice que es habitual, ¿sí? La viuda, Karina Benítez, la que escuchábamos recién, nos decía, es habitual. Suelen festejar de esta manera, no solamente las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo, sino también cumpleaños. Cuando hay algún cumpleaños en el barrio también se escuchan detonaciones. Por supuesto es que a esa distancia no es tan claro, Claudio, discernir si eran el resto de fuegos artificiales que tenían los vecinos del barrio, si eran disparos. Pero imagínate que ante la situación que ayer, pasado 15 minutos de las 12 de la noche, hubo varios disparos y una de esas balas perdidas dio en este hombre que perdió la vida, tampoco nos íbamos a arriesgar y a quedarnos en ese patio junto a la mujer y a sus hijos que estaban ahí acompañándola en este difícil momento. Lo que hicimos fue cortar la nota, cambiarnos de lugar, seguir hablando con ella en otro lado, porque ella nos decía, ¿no? Para nosotros son disparos y se escuchaban perfectos, se escuchaban en ese momento, se escuchaban cuando llegamos también al barrio, cuando tocamos timbre, bueno, nos presentamos y en ese momento empezamos a escuchar algunas detonaciones que no eran más, no ocurrían a más de 300 metros. Bien, ¿sí? Paula, de distancia, porque se escuchaban bastante cerca. Paula, te invito, sobre esto que estás relatando, a que vamos a hacer un poquito de silencio. Lo que vos grabaste en la cámara, increíblemente, cuando fuiste a hacer la nota, hoy, un día después, casi, bueno, unas horas después, vamos a escuchar bien, cuando prendiste la cámara, cómo se escuchaban todavía tiros. Escuchemos, por favor. Ahí se escuchó perfecto, estábamos haciendo un insert del rostro de la viuda. Ahora, es impresionante porque es una sucesión de disparos, sí. No es un disparo, dos disparos al aire, Claudio. Sí, sigue pasando en muchos barrios, no solo en este barrio. Sigue pasando. Terminan siendo de alguna manera las víctimas olvidadas de la inseguridad y de la violencia, porque generalmente siempre se hace foco en casos de inseguridad concretos. Esto tiene que ver también con la violencia y con la inseguridad. ¿Qué hace una persona tirando tiros al aire con un arma? Digamos, ¿en qué cabeza cabe eso, la ¿no? gente, en la cabeza de alguien que tiene hay una situación de marginalidad también. Sí, claro. Sí. Y que por ahí se toma una copa de más y dice, festejamos con tiros al aire, tiran al aire, y la bala tiene una trayectoria. Después no sé, Paula, si se puede saber que habrá que esperar la autopsia para ver qué tipo de bala es. Y ahí verán, vos decías, tiene que ser una bala que se disparó de cerca, porque también la trayectoria de una bala, digamos, tiene para que entrara en el cuello y demás, ¿a qué distancia te puede matar, digamos? ¿Y a qué distancia te va a entrar esa bala en el cuello? No sé, Paula, si hablaste con los médicos o algo de eso vos. En otras oportunidades que hemos hecho, lamentablemente, este tipo de notas en los que nos encontramos con víctimas que nunca después hallan a su victimario, ¿no? Porque decíamos, es muy difícil identificar a la persona que disparó. Estamos hablando de un rango de no más de 3 o 4 cuadras a la redonda de esa casa. Eso es lo que siempre dicen los peritos que buscan. Ahora, obviamente, el arma no es un arma identificada, ¿sí? Claro. No es un arma reglamentaria. Muchas veces son armas que no están declaradas, con lo cual, por más que después de la autopsia o la misma autopsia revele qué tipo de proyectil era, porque está dentro del cuerpo de la persona fallecida,
Es muy difícil que se logre identificar la persona, al autor del disparo. Ahora, la distancia no es más, decíamos, de 4 cuadras a la redonda. Y además, la trayectoria de la bala es realmente caprichosa. Piensen ustedes que este hombre estaba apoyado con su espalda en la puerta de la casa. Lo cubría un techo y la bala ingresa por su cuello, es decir, ingresa en diagonal. Ni siquiera de arriba hacia abajo, directamente en forma diagonal, ¿sí? Depende de qué, no solo de la trayectoria, sino del viento que había en ese momento. Con lo cual es muy difícil saber exactamente de dónde venía. Para los peritos, realmente la situación es compleja cuando se enfrentan a un trabajo como este. Imagínate el dolor de la familia, que pasadas las 12 de la noche, después de brindar, se encuentran con una situación fatal, dramática, algo que, por supuesto, su hijo de 8 años no se va a olvidar en la vida, ver a su madre desgarrada, trasladando a su padre en ese momento consciente, diciendo, algo tengo en el cuello y no pudiendo respirar bien. Cuando llega a este lugar se encuentra con una situación que no fue la mejor para la viuda, porque quien le dice que su marido había fallecido es el mismo efectivo policial que ingresó a tomar declaración a los médicos para saber qué era lo que había pasado, porque este hombre ingresa con un proyectil de bala en el cuello. El efectivo cree que la viuda sabía que su marido había fallecido, no lo sabía, con lo cual para esta mujer realmente fue una Navidad espantosa, horrible, una verdadera pesadilla, y ahora lo que tiene que enfrentar es una causa judicial, con una fiscalía que hoy no trabaja porque es feriado, con nadie que se haya comunicado con ella, y ni siquiera con una asistencia social para, por lo menos, su hijo de 8 años que todavía no entiende cómo su papá hoy no está en la casa. Lo que decía Paula con respecto a la ilegalidad del arma, creo que esa es la clave de esta cuestión, porque cuando uno dice hay un loco disparando, uno pregunta, bueno, ¿qué podría hacer la policía? ¿Qué tarea preventiva podés hacer yendo casa por casa para evitar que alguien dispare un arma? No, claro, obviamente esa no es la tarea preventiva. El tema es, de nuevo, el control de armas. ¿Quién entrega las armas? ¿Cómo accede la gente a las armas? ¿Y qué efecto ha dado esta campaña de desarme que ha llevado a cabo distintos gobiernos en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál ha sido la efectividad de esa campaña? Evidentemente, no muy alta. No, todos los años estamos hablando de lo mismo. De acuerdo a los elementos, entonces, Paula, que nos resumiste recién y demás, y volviendo a lo que comenzaste, es prácticamente imposible poder identificar entonces al autor de este disparo. Muy difícil, realmente muy difícil. Nadie va a levantar la mano en ese barrio y decir, sí, el vecino tiene un arma. Primero por miedo, ¿no? A hablar y a que a él también le pase algo. Segundo, porque la persona que tiene el arma quizás ya la haya descartado. Debido a esta situación, a que en el barrio se pusieron también carteles buscando al autor de este disparo. Y el trayecto de esa bala para los peritos, que los peritos determinen cuál fue, también realmente es muy complejo. Dependía del viento, decíamos, en ese momento. Si había comenzado a llover o no, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires llovió ayer a la noche, con lo cual también depende de eso. Ingresa la bala entonces de forma oblicua, de costado, de manera lateral. Puede haber venido de cualquier lado. Lo único que pueden saber los peritos con certeza es la distancia, ¿sí? 3 o 4 cuadras máximo, debido al impacto que recibe este cuerpo. Pero es muy difícil determinar quién fue el autor. Por eso la desesperación de la familia en pedirle en realidad solidaridad a los vecinos, que saben quién disparó anoche, si fueron varias casas o no, que por lo menos hagan la denuncia de manera anónima. Bien, Paula, muchas gracias por toda la información, muy completa.